Saludos a todos. Vamos a empezar con el tema de matrices, parte uno. Hablaremos sobre la definición, la notación de matrices, la clasificación, las matrices especiales y las operaciones con matrices. Muy bien, empezamos. Acá tenemos la definición de matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de elementos que pueden ser números reales, números complejos, pueden ser funciones e inclusive matrices, ordenados en filas y columnas. La notación, generalmente vamos a usar las letras mayúsculas para denotar a las matrices. Como ejemplo tenemos estas dos matrices, ¿no? Comúnmente nosotros vamos a utilizar a los números reales como elementos de las matrices, ¿no? Es lo que más se usa a nivel preuniversitario. Acá tenemos dos matrices, ¿no? Como ven, son dos arreglos rectangulares. A veces se pone entre paréntesis o entre corchetes, ¿no? Es lo mismo. Muy bien. La definición de orden de una matriz, ¿no? Va a depender del número de filas y columnas. Si tenemos una matriz formada por m filas y n columnas, entonces el orden va a ser m por n. Primero es el número de filas y luego es el número de columnas. La notación es esta. Esta es la notación de una matriz. Se denota con los elementos A sub y J entre corchetes o entre paréntesis, ¿no? Y fuera del paréntesis o corchete, el M por N, ¿no? El orden de la matriz, ¿no? Esto indica que los elementos de la matriz A mayúscula van a ser los A sub y J, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una matriz de orden 3 por 4. ¿Por qué es de orden 3 por 4? Porque tiene 3 filas y 4 columnas, ¿no? Acá tenemos otra matriz de orden 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Muy bien, ese es el orden de una matriz. Ahora veamos la representación algebraica de una matriz. Como les había mencionado, se denota con esto, ¿no? Con el A sub i j. Cada A sub i j indica un elemento de la matriz que corresponde a la fila i y columna j, ¿no? O sea, es como decir la posición de la fila i y la columna j. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de orden m por n. Tiene m filas y n columnas. Entonces, cada uno de esos elementos está denotado con la letra A y con los subíndices, ¿no? Que representan al número de fila y columna. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al elemento A sub 1, 2. Entonces, esto indica que este elemento se encuentra en la primera fila y en la segunda columna. Por decir, acá tenemos el elemento AM1. Entonces, esto indica que este elemento se encuentra en la fila M y en la primera columna. Y así podemos ubicar a cualquier elemento. Todos los elementos de la matriz A se simbolizan con la misma letra, A en minúscula. Y los subíndices I, J, ¿no? Donde cada uno representa, el I representa la fila a la que pertenece el elemento y el J la columna a la que pertenece el elemento. Los valores de I son desde el 1 hasta el M, ¿no? Porque hay M filas en total. Entonces, la fila a la que puede pertenecer un elemento va del 1 al M. Los valores que toma el J, igual, ¿no? Pueden ser del 1 hasta el N porque el número de columnas es N. Muy bien, esa es la representación. Ahora pasamos a ver las matrices especiales. El primer caso es el de la matriz fila. Es una matriz formada por una sola fila, ¿no? Como su nombre lo dice. También se conoce como vector fila. Estas matrices van a ser de esta forma. Va a tener una sola fila y cualquier cantidad de columnas, ¿no? El orden siempre va a ser 1 por n, donde n es la cantidad de columnas que hay. Por ejemplo, acá tenemos una matriz fila de orden 1 por 4, ¿no? Tiene 4 elementos. Y acá tenemos otra matriz fila de orden 1 por 7. Muy bien. Ahora, la matriz columna es similar, ¿no? Es una matriz formada por una sola columna
Y también se le conoce como vector columna, ¿no? Acá tenemos una matriz, en la forma general es de orden m por 1. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de orden 4 por 1 y otra de orden 5 por 1. Muy bien, ahora tenemos a la matriz nula. Es aquella cuyos elementos son todos nulos, son todos cero. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la definición, ¿no? Es una matriz donde los A sub ij es igual a 0 para todos los I que van del 1 al m y todos los j que van del 1 al n. Por ejemplo, la matriz A de orden 2 por 3, ¿no? Es una matriz nula porque todos sus elementos son 0, igual el B. Muy bien, ahora tenemos a la matriz opuesta o también se le puede llamar el negativo de una matriz, ¿no? La matriz opuesta de una matriz A es otra matriz del mismo orden cuyos elementos son los de la matriz original A multiplicados por menos 1. Entonces, la matriz opuesta de A es menos A, ¿no? ¿Y quién es menos A? Es la matriz formada por el negativo de los elementos de la matriz original, de la matriz A. Por ejemplo, acá tenemos una matriz A, ¿no? Formada por estos elementos. Entonces, el opuesto de la matriz A sería menos A, donde sus elementos son el negativo de cada uno de los elementos correspondientes en la matriz A. Por ejemplo, el elemento de la primera fila y la primera columna de A, o sea, el A sub 1, 1 de A es 1, ¿no? Entonces, a ver, acá lo vamos a denotar. Acá tenemos, este elemento sería el A sub 1, 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces, el, el elemento 1, 1 de la matriz menos A sería menos A sub 1, 1, ¿no? Menos A sub 1, 1, ¿cierto? Eso sería el primer elemento de la matriz menos A, ¿no? La primera fila con la primera columna. Por ejemplo, acá tenemos al A sub 3, 2, ¿no? Acá tenemos al A sub 3, 2. Entonces, en la misma posición, quiere decir en la... No, disculpen, acá sería A2, 3, ¿no? A2, 3. A ver, vamos a corregirlo. Ya, acá tenemos el elemento A2, 3. ¿Por qué? Porque es la segunda fila y la tercera columna, ¿no? Entonces, este elemento que está en la segunda fila y tercera columna de la matriz opuesta vendría a ser menos A sub 2, 3, ¿no? Ya está. Entonces, todos los elementos de la son los negativos de los elementos de la matriz original, pero en el mismo orden respectivo. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a borrar esto. Muy bien, ahora sí. El siguiente tipo de matriz es la matriz cuadrada. Es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, ¿no? Quiere decir que si su orden es m por n, entonces m es igual a n, ¿no? M es igual a n. Ahí está. En una matriz cuadrada se llama diagonal principal a la línea oblicua formada por los elementos A sub i j, cuyos subíndices son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una matriz cuadrada de orden n por n, ¿no? Entonces, esta es su diagonal principal. O también llamada diagonal, ¿no? Si te hablan de la diagonal de una matriz, entonces es lo mismo que diagonal principal. Y ya se supone ahí que si tiene diagonal es porque es una matriz cuadrada, ¿no? No tiene sentido hablar de una diagonal cuando la matriz no es cuadrada. Los elementos serían los que tienen los índices iguales, ¿no? Por ejemplo, el A1, 1, el A2, 2, el A3, 3, hasta el ANN. Estos son los elementos de la diagonal de la matriz cuadrada. Muy bien.
Vamos a borrar esto. Acá tenemos dos ejemplos. Una matriz A cuadrada de orden 2 por 2, ¿no? Tiene dos filas y dos columnas. Tenemos otra matriz B cuadrada de orden 3 por 3, ¿no? Cuando la matriz es cuadrada, normalmente el orden también solamente se representa con el número de filas, ¿no? O de columnas. Por ejemplo, si es una matriz cuadrada de orden 2 por 2, entonces es lo mismo decir que la matriz A es de orden 2, nada más, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo para B. Si es una matriz cuadrada de orden 3 por 3, entonces es lo mismo decir que B es una matriz de orden 3. Una matriz cuadrada de orden 3. Muy bien, ahora tenemos a la matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada en donde los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? Esto de acá, si lo quieres formalizar, ¿no? Es así, ¿no? Tendrías que indicar que todos los A sub i j son ceros para todo i mayor que j, ¿no? Por ejemplo, si tienes el elemento A21, entonces el elemento A21 verifica esta condición, ¿no? Que el i es mayor que j, ¿no? La fila es 2 y la columna es 1. Entonces, este A21 debe valer 0, ¿no? Y es lo que vemos acá. Entonces, esto se va a cumplir para todos los elementos con el valor de i mayor que el valor de j, ¿no? Ahí está. En forma gráfica, ¿no? Pueden visualizar que en una matriz de este tipo, todos los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? ¿Cuál es la diagonal principal? Esta de acá. Entonces, todo lo que está por debajo de la diagonal principal viene a ser 0. Muy bien. Ahora pasamos a los ejemplos, ¿no? Voy a borrar las anotaciones. Acá tenemos dos ejemplos sencillos, ¿no? Una matriz A de orden 2. Entonces, aquí vemos que los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? Por ejemplo, esta es la diagonal principal. No nos importa qué cosa hay en la diagonal, ¿no? En la diagonal puede haber un 0, puede haber un 5, los dos elementos pueden haber sido ceros, ¿no? No importa. Lo único que importa es lo que está por debajo de la diagonal principal, que en este caso deben ser puros ceros, ¿no? Otro ejemplo es la matriz B de orden 3. Tenemos esta como diagonal principal, ¿no? Entonces, nos interesa que está por debajo de la diagonal principal. Lo que está por debajo de la diagonal principal son todos los elementos ceros. Entonces, esta es una matriz triangular superior, ¿no? Y lo mismo con el A. Como les digo, la diagonal puede haber tenido todos los elementos cero y seguiría siendo triángulo superior. Incluso una matriz nula cuadrada puede ser triangular superior, ¿no? Imagínense que todos fueran ceros, ¿no? Todos estos elementos fueran ceros, vamos a suponer que todos los elementos fueran 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tú marcas la diagonal principal y lo que está por debajo son todos ceros. Entonces ese es el único requisito para ser triangular superior. Muy bien. Vamos a borrar. Lo mismo ocurre en la matriz triangular inferior. Es una matriz cuadrada en donde los elementos que quedan por encima de la diagonal principal son todos ceros, ¿no? Entonces, la formalización sería que todos los A sub i j son ceros para todo i menor que j, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿quiénes encontramos? Por ejemplo, acá encontramos al elemento A sub 1, 3, ¿no? A sub 1, 3. Esto de acá me dice que
el i es 1 y el j es 3. Y entonces cumple el requisito de que i es menor que j. Por lo tanto, el valor de a sub 1, 3 es 0, ¿no? Y así, con todos estos. Entonces, visualmente podemos ver, podemos darnos cuenta visualmente que todo lo que está por encima de la diagonal principal son ceros, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar esto. Acá tenemos dos ejemplos. Como les decía hace un rato, ¿no? Si nosotros hablamos de una matriz triangular inferior, entonces ya asumimos que es cuadrada, ¿no? No tiene sentido hablar de una matriz triangular, ya sea inferior o superior, si no es cuadrada. Por ejemplo, acá tenemos una matriz cuadrada de orden 2, ¿no? Donde vemos acá la diagonal principal. Entonces, todo lo que está por encima de la diagonal principal son ceros. Así que esta es una matriz triangular inferior. Ahora, lo mismo que ocurría en la matriz triangular superior, ¿no? A mí no me importa qué es lo que hay en la diagonal, ni por debajo, ¿no? Solo me importa lo que hay por encima de la diagonal principal. Si por encima de la diagonal principal encontramos solo elementos 0, entonces cumple el requisito de ser triangular inferior. Lo mismo pasa con la matriz B, ¿no? Acá tenemos la diagonal principal y vemos qué es lo que hay de, por encima de esta diagonal principal, ¿no? Entonces, como por encima solo tenemos elementos 0, entonces esta es una matriz triangular inferior. Como les dije hace un rato, igual, ¿no? No importa si todos estos elementos de diagonal son ceros, inclusive si B fuera una matriz nula, seguiría siendo triangular inferior, ¿no? Por ejemplo, si ponemos acá, en vez de estos elementos, ponemos 0, 0, 0 en todos, entonces esta es una matriz nula cuadrada de orden 3, pero ¿qué está pasando por encima de la diagonal principal? Todos los elementos son ceros, entonces cumple el requisito de ser triangular inferior, ¿no? Muy bien. Vamos a borrar esto. Ahora pasamos al siguiente tipo de matriz. Sería la matriz diagonal, ¿no? La matriz diagonal es una matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son todos nulos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los A sub i j son ceros para todo i diferente de j, ¿no? O sea, para todos los elementos que están fuera de la diagonal principal, ¿no? Se trata de una matriz que es simultáneamente matriz triangular superior e inferior, claro, porque ¿qué quiere decir que todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son cero? Significa que lo que están encima son cero y lo que están por debajo son cero, ¿no? Por ejemplo, la matriz B tiene diagonal principal 2, 5, 0, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por encima? Todos los elementos son ceros. 0, 0, 0. ¿Qué está pasando por debajo? Por debajo todos los elementos son 0, ¿no? Entonces, cumple el requisito de ser matriz triangular inferior, porque todo lo que está por encima de la diagonal principal son ceros, y también triangular superior, porque todo lo que está por debajo de la diagonal son ceros, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿una matriz nula será matriz diagonal? ¿Una matriz nula cuadrada será matriz diagonal? Sí, ¿no? Si tenemos una matriz C cuadrada nula, por ejemplo, la matriz C de orden 2, esta matriz es diagonal, porque todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, y los que están por debajo también. A mí no me importa que pase en la diagonal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir?
que esta matriz C es una matriz diagonal. Muy bien. Si, ¿capté esa idea? Continuamos. Vamos a borrar esto. Ahora tenemos a la matriz escalar. Es una matriz diagonal de orden n, ¿no? Donde todos los elementos de la diagonal son iguales. Es decir, A es una matriz A sub ij, ¿no? Cuadrada. Para ser escalar tiene que ser cuadrada, ¿ya? Si no, no puede ser escalar. De orden n por n, ¿no? Si A sub ij es 0 para todo i distinto de j, y los A sub ii, ¿no? Cuando me mencionan A sub ii, quiere decir los elementos de la diagonal, ¿no? Porque ya saben que los elementos de la diagonal tienen los mismos índices. Entonces los elementos de la diagonal deben ser un k, distinto de 0, ¿no? Y deben ser todos iguales. Por ejemplo, acá tenemos dos matrices escalares, ¿no? Esta de acá, de donde la diagonal principal tiene a todos sus elementos igual a 3 y el resto son 0, ¿no? Acá tenemos otra matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son raíz de 5, ¿no? Y los demás son ceros. Esa es la matriz diagonal. Muy bien. Ahora continuamos. Tenemos la matriz identidad. Es una matriz escalar en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ij son ceros para i diferente de j, ¿no? O sea, lo que está, ya saben que i diferente de j es lo que está fuera de la diagonal. Y lo que está dentro de la diagonal es i igual a j, ¿no? Entonces, los a y j son 1 para todo i igual a j, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de matriz identidad, ¿no? De orden 2 y de orden 3. Muy bien. Ahora, hay una característica muy importante aquí. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? O bueno, vamos a retroceder un poquito. Porque ya nosotros sabiendo qué cosa es la matriz identidad, podemos analizar estas matrices escalares, ¿no? Por ejemplo, acá la matriz escalar A es esta de acá. Entonces podemos denotarla también como A igual a 3i, adelantándonos un poco, ¿no? Lo que es un producto por escalares. La matriz A sería equivalente a la matriz a 3 por i, ¿no? Donde i es la identidad, pero de orden 2, ¿no? Y sub 2 también se le representa, ¿no? Acá, por ejemplo, B sería igual a raíz de 5 por i sub 3, ¿no? I sub 3 es la matriz identidad de orden 3. O también lo pueden dejar como simplemente raíz de 5 por i, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya se entiende que si B es de orden 3, entonces i obviamente tiene que ser de orden 3, ¿no? No hay problema ahí. Muy bien. Entonces continuamos. Matriz identidad. Ahora vamos a ver la relación entre matrices, ¿no? Acá tenemos a la igualdad de matrices, ¿no? Bueno, ¿cuándo decimos que dos matrices son iguales? Simplemente cuando, dada una matriz A, tienen que ser, el primer requisito es que tienen que ser del mismo orden, ¿no? Si la matriz A es de orden m por n, entonces la matriz B tiene que ser del mismo orden, ¿ya? Ahora, decimos que la matriz A es igual a la matriz B cuando cada A sub ij elemento de A va a ser igual al B sub ij elemento de B. Para todos los i's que van del 1 al m, ¿no? Obviamente, porque el orden es m por n, y para todos los j que van del 1 al n. Entonces, cada elemento con el mismo orden respectivo deben ser iguales, ¿no?
Por ejemplo, tenemos dos matrices. Esta matriz es de orden 3 por 1. Esta matriz es de orden 3 por 1. Entonces, estas dos matrices podrían ser iguales si cumplen el requisito de tener el mismo orden, ¿no? O sea, tiene sentido preguntarse si son iguales o no. Si no tienen el mismo orden, no hay sentido hablar de igualdad de matrices. Entonces, una vez que yo me di cuenta que tienen el mismo orden, ya, digo que son iguales y solo si cada elemento respectivo son iguales, ¿no? Por ejemplo, el X debe ser igual a la, Y igual a B y Z igual a C, ¿no? Es simple. Es fácil la idea. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ahora, lo siguiente es la transpuesta de una matriz. Dada una matriz A de orden M por N, ¿no? Puede ser cualquier orden. Acá estamos representando un M sub M por N, ¿no? Esto de acá indica el universo de matrices de orden M por N, ¿ya? Esta notación indica el conjunto de matrices de orden M por N. Si yo te digo que A es de orden M por N, entonces A pertenece al universo de matrices de M por N, ¿ya? Su transpuesta es otra matriz que se representa por AT, ¿no? A superíndice T, que también va a pertenecer al conjunto de matrices de orden N por M en este caso, ¿no? O sea, la transpuesta de una matriz ya no tiene el mismo orden de la matriz original. La transpuesta de una matriz ahora pertenece al universo de matrices con orden N por M, ¿ya? Contrario a la matriz original A. Y esto se obtiene intercambiando ordenadamente las filas por columnas, ¿no? La notación matemática es esta. Los elementos de A y J van a ser iguales a los elementos de la transpuesta, pero en orden invertido, ¿no? Para todos los I, para todos los J. Por ejemplo, si tenemos una matriz A de orden 4 por 2, ¿no? Entonces la matriz transpuesta, para empezar, tiene un orden de 2 por 4. Eso es lo que tienen que fijarse, ¿no? El orden se invierte. Ahora, toda esta fila, la primera fila de la, en forma práctica, pasa a ser disculpen, toda la primera columna de la matriz A pasa a ser la primera fila de la transpuesta, ¿no? Toda la segunda columna de la pasa a ser la segunda fila de la transpuesta, en el mismo orden. ¿Ya? Eso es en forma práctica. Es simple. Muy bien. Entonces, esa es la transpuesta de una matriz. Ahora pasamos a la matriz simétrica, ¿no? Vamos a borrar esto. Una matriz es simétrica, para empezar, si es cuadrada, ¿ya? Se denomina matriz simétrica aquella matriz cuadrada. Si no es cuadrada, no podemos hablar de simétrica. Que es igual o idéntica a su matriz transpuesta, ¿no? O sea, una matriz simétrica es una matriz cuadrada donde se cumple que esta matriz es igual a la matriz transpuesta, ¿no? A igual a la matriz transpuesta. Si una matriz A cumple esto, entonces se llama simétrico, ¿no? ¿Esto qué indica? Esto es equivalente a decir que los A sub ij son iguales a los A sub ji para todos los ij, ¿no? Esto se debe a que la matriz transpuesta se haya invirtiendo el orden de los elementos de la matriz A. Por ejemplo, acá tenemos una matriz A de orden 2, ¿no? Que es igual a 1 menos 2 menos 2, 5, ¿no? Entonces, vamos a hallar la transpuesta de A. ¿A qué será igual a la transpuesta de A? La transpuesta de A va a ser otra matriz cuadrada, ¿no? ¿De qué orden? Como la matriz A es cuadrada de orden 2 por 2, entonces la matriz transpuesta tiene orden invertido, ¿no? Pero sería el mismo orden, ¿cierto? Porque las columnas son iguales a las filas. Entonces acá tenemos orden 2 por 2. Ahora, ¿qué hacíamos con la primera fila de la matriz A?
esta fila pasaba a ser columna de la matriz A transpuesta, ¿no? La primera columna. Entonces acá tenemos 1 menos 2. Ahora, la segunda fila pasaba a ser la segunda columna, menos 2, 5. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que la matriz A y la matriz transpuesta de A son iguales. ¿Cómo se cumple esto? A es simétrica. Muy bien. Lo mismo pasa en la matriz B. Si tú escribes la matriz transpuesta de B, te vas a dar cuenta que es igual al B. Entonces B es una matriz simétrica. Ahora, esto se visualiza mejor si tú identificas la diagonal principal. Entonces simplemente dices, ya, la matriz debe ser simétrica respecto a la diagonal principal. O sea, la diagonal principal es como un espejo, donde todos los elementos equidistantes son iguales, ¿no? 4, 4, raíz de 6, raíz de 6. Acá tenemos un ¿no? Eso también se cumple, ¿no? Lo mismo puedes ver en la matriz A. Es simétrica porque luego de la diagonal principal los elementos son equidistantes, ¿no? Los elementos equidistantes son iguales. Muy bien. Ahora vemos a la matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica, ¿no? Vamos a borrar esto de acá, a ver. Un momento. ¿Cuándo se denomina una matriz antisimétrica? Muy bien. ¿Qué dice la definición? Se denomina una matriz antisimétrica aquella matriz cuadrada cuya transpuesta coincide con su matriz opuesta, ¿no? O sea, en este caso se debe cumplir que A transpuesta es igual a menos A. Esto implica que los A sub ij son el negativo de los A sub ji para todos los ij. Por consiguiente, los elementos de la diagonal de una matriz antisimétrica deben ser nulos, ya que en caso contrario es imposible que un número sea igual a sí mismo cambiado de signo. Por ejemplo, acá tenemos una matriz A, ¿no? Como ven, con elementos 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 3, 0, 3, 0. Entonces, ¿quién es la matriz transpuesta? La matriz transpuesta viene a ser la matriz que resulta de cambiar el orden de los elementos, ¿no? Como les dije hace un rato, pasar las filas de A ser columnas de la transpuesta, ¿no? Por ejemplo, acá, la primera fila igual a la primera columna, la segunda fila igual a la segunda columna y la tercera fila igual a la tercera columna. Entonces acá tenemos la transpuesta. Muy bien, ahora, esta transpuesta, si se dan cuenta, es igual al negativo de la matriz original, ¿cierto? Porque cada elemento correspondiente es el negativo del original, ¿no? Acá tenemos 0, 1, 0, acá tenemos 0, menos 1, 0. Aquí tenemos menos 1, 0, menos 3, acá tenemos 1, 0, 3. Y entonces como la transpuesta es igual al negativo del original, A se llama antisimétrico. Antisimétrico. Muy bien. Y lo mismo pasa por el B, ¿no? Acá tenemos B, su transpuesta es esta, ¿no? Esta es B transpuesta, pero este es el negativo de B. Como la transpuesta es el negativo de B, entonces B se llama antisimétrico, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es la traza de una matriz. La traza de una matriz es simplemente la suma de los elementos de la diagonal principal. Como ya saben, para hablar de diagonal principal, la matriz tiene que ser cuadrada, entonces para hablar de traza, la matriz tiene que ser cuadrada, ¿no? No tiene sentido hablar de la traza de una matriz que no es cuadrada. ¿Ya? La traza de una matriz cuadrada de orden n es la suma de los elementos de su diagonal principal. Se denota con TR de A y es igual a la suma de los elementos que están en la diagonal principal. Ejemplo, si tenemos una matriz A de orden 3×3, entonces la traza sería 1 más menos 4 más 13, ¿no? Ahí está, igual a 10. Muy bien. Ahora vamos a ver, por fin, las operaciones con matrices, ¿no? La suma es un aspecto sencillo, ¿no? Pero tienen acá que reconocer los órdenes, ¿no? Los órdenes de las matrices que se pueden sumar. Si tú tienes una matriz A de orden m por n,
solo la puedes sumar con una matriz B de orden m por n. Si las matrices no tienen el mismo orden, no se pueden sumar. Entonces la matriz C se define como una matriz de elementos C sub i j de orden m por n, donde cada elemento será la suma respectiva, ¿no?, de los elementos de la matriz A y B con el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos matrices A y B, ¿no?, cuyos elementos son estos. Entonces la matriz C igual a A más B será el resultado de sumar elemento con elemento, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera posición irá la suma del primer elemento de A con el primer elemento de B, 7 más 2. En la primera fila y segunda columna, ¿no?, o sea, en la posición 1, 2, irá la suma del A1, 2, que es este, más el B1, 2, que es este, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, solamente tienen que sumar elementos con el mismo orden, ¿no? Y eso te va a dar la suma de las matrices. Muy bien. La suma es simple, ¿no? Luego se define la diferencia de manera muy similar, ¿no? La diferencia se halla restando los elementos de las matrices uno a uno, ¿no? Con el mismo orden. Igual que la suma, solo tiene sentido hablar de diferencia cuando las matrices son del mismo orden. Si las matrices no son del mismo orden, no se pueden restar. La diferencia se halla restando los elementos respectivos, ¿no? Por ejemplo, si de las matrices anteriores, tendríamos que A menos B es igual a la diferencia de cada uno de los elementos, ¿no? 7 menos 2, 3 menos menos 1, 0 menos 0, y eso se ubica en el mismo orden respectivo. Muy bien. Es sencillo, la suma y diferencia. Ahora veamos el producto de una matriz por una escalar, ¿no? ¿Cómo se multiplica una matriz por una escalar? Dada una matriz A y un número real alfa, se define el producto de un número alfa, ¿no?, por esa matriz, como otra matriz B del mismo orden, cuyos elementos se obtienen de multiplicar cada uno de los elementos de A por el número alfa. Quiere decir que la matriz alfa por A será igual a una matriz B, donde cada elemento de la matriz B va a ser igual a alfa multiplicado por cada elemento de la matriz A, en el mismo orden, ¿no? Por eso acá va B y J y acá va A y J. Recuerden que el resultado de multiplicar una escalar por una matriz no cambia el orden de la matriz. Significa que si A originalmente era de orden m por n, entonces B, el resultado de multiplicar alfa por A, también va a ser de orden m por n, ¿no? Es el mismo orden. Ejemplo, si A es esta matriz de orden 2 por 3, entonces, ¿qué es menos 2A? Menos 2A es otra matriz de orden 3, de orden 2 por 3, donde a cada elemento se le multiplicó por menos 2, ¿no? Si era 3, ahora es menos 6. Si era menos 4, ahora es 8, etc. Ese es el producto de una escalar por una matriz. Muy bien, y llegamos a la parte, no diría complicada, pero un poco más tediosa si es la primera vez que llevas esto, ¿no?, que es el producto de matrices. Dadas dos matrices A y B, ya vamos a definir la multiplicación de las matrices A y B. O sea, ahora ya no estamos multiplicando eh, una matriz por una escalar, ahora estamos multiplicando dos matrices. Y esto es posible solo cuando el orden de las matrices es de esta forma, ¿no? La cantidad de columnas de la primera matriz, quiere decir n, ¿no?, debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Entonces, si la matriz A es de orden m por n, ¿no? En este caso m no me importa, puede tener cualquier valor, no importa. Entonces,
si el orden de la matriz es m por n, entonces la matriz B con la cual se tiene que multiplicar debe ser de un orden n por p, ¿no? O sea, estos dos numeritos deben ser iguales. La cantidad de columnas de A con la cantidad de filas del B. Deben ser iguales. Si no, no se pueden multiplicar. Los valores de M y P no me importan. Pueden ser cualquiera. Pero el, el segundo índice del A debe ser igual al primer índice del B. Si no, no se puede multiplicar. Y eso es justamente por la definición de la multiplicación, la cual vamos a ver ahora. Entonces, el resultado de este producto es una matriz nueva, una matriz C de orden M por P. Es como que estos dos se eliminan, ¿no? De cierta manera, este N y N, y me queda solamente una matriz de orden M por P, ¿no? Este es el resultado de multiplicar estas dos. Entonces, ¿a qué es igual los elementos de esta nueva matriz C? Es la suma de los elementos de una fila de la por los elementos de una columna del B, pero que tengan la misma posición, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tenemos dos matrices A y B. Una es de orden 2 por 2 y otra es de orden 2 por 3. Para empezar, ¿estas dos matrices se pueden multiplicar? Sí, porque la cantidad de columnas del A es igual a la cantidad de columnas del B, de filas del B, perdón, ¿no? O sea, el segundo índice del A es igual al primer índice del B. Entonces sí se puede multiplicar y el resultado de la multiplicación va a ser una matriz de orden 2 por 3, ¿no? De orden M por P. Muy bien. Ahora, el producto. ¿El producto cómo se desarrolla? A ver, vamos a ver. Este C11, ¿no? Como tú ya sabes que el orden está dado, ¿no? De esta manera, ¿no? Por el primer índice de A y el segundo índice de B, de 2 por 3, ¿no? Porque estos dos es como que se eliminan. ¿Ya? Entonces, como tú sabes que el orden es 2 por 3, como tú sabes que el orden es 2 por 3, entonces tú haces un esquema de la matriz que es el resultado del producto. Haces un esquema con estos elementos. C11, C12, C13, C21, C22, C23. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el orden es 2 por 3. Entonces ahora te preguntas, ¿cómo hallo C11? ¿Cómo hallo el valor del primer elemento? Entonces, este C11 lo voy a hallar como multiplicar la primera fila de A con la primera columna del B, ¿no? O sea, el nombre del elemento de C, los índices del elemento de C te van a decir qué fila de A coger y qué columna del B. Si el elemento es C sub 1, 1, entonces debes coger la primera fila de A y la primera columna del B. Por ejemplo, ¿qué valor tomaría C11? Ah, ya C11 que está acá tomaría este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estás cogiendo la primera fila del A, que es A11, A12, ¿no? Esta de aquí, con la primera columna del B, que es B11, B21. Entonces, si tú multiplicas y sumas en orden correspondiente, te va a dar esto, ¿no? A11 por B11, ¿no? Ahí está, más A12 por B21, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Y sumar, y ese resultado está acá. A ver, otro ejemplo, por decir, si yo tengo yo quiero el C13, ¿quién será el C13? Ah, ya, entonces, el C13 me dice que voy a coger la primera fila del A con la tercera columna del B. Entonces, para hallar el C13 que está aquí, me va a dar este resultado. ¿Por qué? Porque tengo que coger la primera fila del A, que es esta, con la tercera columna del B. Tendría que multiplicar A11 por B13, ¿no? Vamos a verlo acá. Con otro color. Tendría que coger A11 por B13
más A12 por B23. De esta forma tengo el valor de C13. Ahí está. ¿Me entienden? O sea, el mismo nombre del C me va a decir qué fila del A agarrar y qué columna del B agarrar. Siempre se agarran las filas de la primera matriz y de la segunda matriz se agarran las columnas. ¿Ya? Y así, ¿no? Por ejemplo, C22, ¿quién sería? C22 sería este de acá, ¿no? Que es el proceso de multiplicar y sumar la segunda fila del A con con la segunda columna del B. Segunda fila del A con segunda columna del B. Fila 2 con columna 2, ¿no? Sería A21, A22 con B12, B22, ¿no? Ahí está, esto con esto. Sería A21 por B12 más A22 por B22, ¿no? Eso lo voy a poner acá. Sería A21 por B12 más A22 por B22. Ese resultado está aquí. Ese es el valor de C22. Muy bien. Este es el producto de matrices. Ahí hay otro ejemplo. Vamos a borrar todo. Por decir, ahí tenemos... ya. Tenemos dos matrices A y B. Una es de orden 3×2 y la otra es de orden 2×3. Esto de acá, ¿se puede multiplicar? ¿Se pueden multiplicar estas dos matrices? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden de A es 3×2 y el orden de B es 2×3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el segundo índice del A es igual al primer índice del B. Así que sí se puede multiplicar. ¿Y cuál va a ser el resultado de este producto? El resultado del producto va a ser una matriz de orden 3×3, ¿no? Ya saben que esto de acá se elimina. Y el orden viene a ser 3×3. Ahí está. Entonces, ¿cómo multiplico estas dos matrices? Bueno, pongo una al costado de la otra, ¿no? Pongo la matriz A al costado de la matriz B y voy a evaluar, ¿no? Primero ya saben que deben armar el esquema. Como ya saben que el producto va a ser una matriz de orden 3×3, entonces arman el esquema con 9 elementos, ¿no? 9 elementos. Este es el primero, ¿no? Entonces el primero, ¿cómo lo hallo? Multiplicando la primera fila del A con la primera columna del B, ¿no? Sería 2×1 más 3×0. Ya, ese es el primer elemento. El siguiente será, como este de acá está en la primera fila de mi producto, del resultado, entonces cojo la primera fila del A. Como este elemento está en la segunda columna, ¿no? Voy a borrar esto, estamos hablando ahora de él. Como este elemento está en la segunda columna, entonces cojo la segunda columna del B, ¿no? O sea, yo me di cuenta dónde está ubicado el elemento, ¿no? Que quiero hallar. Este elemento está ubicado en la primera fila y en la segunda columna. Ya, entonces cojo la primera fila del A y la segunda columna del B. Y los multiplico uno a uno. Por ejemplo, acá tendría que multiplicar 2×2 y 3×-1. Y lo sumo. Ese es el elemento de aquí. A ver, un ejemplo más. Por ejemplo, si yo quiero ubicar este valor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya veo dónde está. Esto está en la segunda fila y en la tercera columna. Entonces cojo la segunda fila de A y la tercera columna de B, ¿no? Es sencillo. Ya les dije que este de acá es como un elemento C sub 2, 3. Entonces su mismo nombre me dice qué fila y columna utilizar. Debo utilizar la segunda fila del A y la tercera columna del B. Segunda fila de A, tercera columna de B. Sería 0×1 más 1 por -2.
Y se cumple, ¿no? Ahí está. Operas todo eso y este es el resultado. Entonces, ahora dense cuenta que es distinto hacer todo este procedimiento para hallar A por B, ¿ya? Porque acá lo que estamos haciendo es hallar A por B. Me sale esta matriz de orden 3×3. Es distinto a hallar B por A. Es distinto a hallar B por A, ¿no? La matriz B por A, para empezar, ¿qué orden tendría? Vamos a borrar todo esto. La matriz A tendría un orden de 2×2, ¿no? Porque tú ahora estás empezando con B. Entonces, la matriz B tiene orden 2×3, acá está. Entonces la matriz B tiene orden 2 por... Bueno, vamos a verlo acá mejor. Tiene orden 2×3, ¿no? Y la matriz A tiene orden 3×2. ¿Se puede multiplicar B por A? Sí, sí se puede multiplicar, porque la cantidad de columnas de B es igual a la cantidad de filas de A, ¿no? Sí se puede multiplicar. Ahora, ¿cuál será el resultado? El resultado será una matriz de orden 2×2, ¿no? Porque ya saben que esto se elimina. Esto se elimina. Y me va a quedar una matriz de orden 2×2. Acá está. Entonces sí se puede multiplicar B por A, pero el resultado sale algo totalmente distinto a A por B, ¿no? Son de orden diferente inclusive, ¿no? Son dos matrices totalmente distintas. Muy bien, entonces el procedimiento es el mismo. Solo que ahora primero vas a tener al B y luego vas a tener al A. Entonces, para el producto, las filas que vas a coger son las del B. Y las columnas las vas a coger del A. Muy bien. Por ejemplo, para el primer elemento, coges la primera fila del B y la primera columna del A, ¿no? En orden respectivo, ya saben. 1×2, 2×0, 1×1 y suman, ¿no? Fácil. Para este elemento, por decir, este de acá está en la primera fila y segunda columna. Ah, ya, primera fila del B, segunda columna del A. Sería 1×3, 2×1, 1×2, ¿no? No, disculpen. Este está en la, a ver, este está en la segunda fila y en la primera columna, ¿no? Este sería un C sub 21, ¿no? C21, muy bien. Entonces, debo coger la segunda fila del B, ¿no? Ahí nos estábamos confundiendo. La segunda fila del B, que es esta, y la primera columna del A, que es esta. Ahora sí. Entonces multiplico en orden respectivo, ¿no? A ver, tendría que multiplicar 0 por 2, menos 1 por 0 y menos 2 por 1. Y luego sumar. Ahí está. Ahí está más claro, ¿no? Entonces siempre dense cuenta en qué posición está el elemento que quieren hallar del producto, ¿no? Como este está en la posición 2, 1, entonces agarran fila 2 de él con columna 1 de él. ¿Ya? De esa manera. Muy bien. Ahora, la potencia de una matriz, ¿no? La potencia de una matriz es la consecuencia de multiplicar a la matriz varias veces, ¿no? A eso le llamamos potencia, es como los números, ¿no? Si tú tienes una matriz A y J de orden n por n, claro que para hallar la potencia la matriz debe ser cuadrada, ¿no? Cuadrada. Si no es cuadrada, no se podría hablar de una potencia porque no se va a poder multiplicar, ¿no? Porque si tú tienes una matriz A de orden m por n, donde m es distinto a n, y tú la quieres multiplicar por la misma matriz A de orden m por n, ¿se va a poder? No, ¿no? ¿Por qué no se va a poder? Porque la cantidad de columnas de él es distinta a la cantidad de filas de él. ¿Ya? Por eso no se va a poder. Entonces, por eso está el requisito de ser cuadrada.
Muy bien, entonces la potencia, ¿no? Se define así, ¿no? Si tienes a la 0, vendría a ser la identidad, ¿no? Similar a los números reales. A la 0 sería la matriz identidad, ahí está. A la 1 vendría a ser el mismo A. Al cuadrado es multiplicar A por A. Ya saben cómo hacerlo. Esto va a ser posible, ¿por qué? Porque A es una matriz de orden n por n y se multiplica con la misma matriz de orden n por n. Entonces, ubicas a los elementos, ¿no? Y se procede como hemos visto en la sección anterior, ¿no? Ahora, la matriz a cubo. ¿Cómo hallamos la matriz a cubo? Bueno, simplemente hallamos la matriz a cuadrado, que es la anterior, y multiplicamos una vez más por A. La matriz A cuadrado va a tener un orden n por n, ¿no? Entonces sí es factible multiplicarlo por A, ¿no? En general, cualquier potencia a la n va a ser el resultado de multiplicar a la n menos 1 por A. O sea, debemos hallar la potencia anterior y multiplicarla por A. Eso es todo. Y esta propiedad de leyes de exponentes de números también se cumple, ¿no? A la m por a la n da un a la m más n y también lo puedes descomponer como a la n por a la n, como gustes, ¿no? Como gustes. Por ejemplo, para hallar el a la quinta, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar a la cuarta y multiplicarlo por a, ¿no? O si quieres, puedes multiplicar a por a la cuarta, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? También si quieres, supongamos que no tengas a la cuarta, supongamos que tengas a al cubo y supongamos que tengas al cuadrado, puedes hacer esto, ¿no? Puedes hallarlo como a cubo por a cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahora veamos las propiedades. Ahí están las propiedades. Es un listado amplio, eso tienen que repasarlo. Voy a indicar las principales. Esta es una propiedad muy importante. En general no se cumple que A y B tienen producto conmutativo, ¿no? O sea, no se cumple la propiedad conmutativa para dos matrices. A por B es distinto a B por A en general, ¿ya? Cuando A y B cumplen que el producto es conmutativo, A y B se llaman matrices conmutativas, ¿ya? Eso pueden anotarlo. Pero en general no se cumple. La segunda también es muy importante. Esta propiedad se llama divisores del cero. Si tienes dos matrices que su producto es una matriz nula, eso no implica que A sea 0 o B sea 0. Tú puedes tener dos matrices no nulas con producto nulo, ¿ya? Es muy contrario a lo que pasa con números reales, ¿no? Si tú tienes dos números reales cuyo producto es 0, al menos uno de ellos debe ser 0. Pero en matrices no se cumple, ¿ya? La 3 es evidente, la 4 es evidente, la 5 también, ¿no? Distributiva, se comporta bien. La 6 también es evidente, la 7 también, ¿no? Producto por escalar, transpuesta, sale el escalar, ¿no? La 8 también es evidente, ¿no? A más B transpuesta, esa transpuesta más B transpuesta. ¿Qué más? A ver. Muy bien, acá tenemos A. Este es importante, este es muy importante. A un producto, ¿no? La transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas, pero en orden invertido, ¿no? O sea, A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta, ¿ya? ¿Por qué resalto esto? Porque por ahí se pueden confundir, ¿no? Si tienen A por B transpuesta, no vayan a poner que esto es A transpuesta por B transpuesta, ¿no? No es lo mismo, está mal, ¿no? Es B transpuesta por A transpuesta. Y ya saben que estos dos productos son distintos, ¿no? O sea, porque el producto no es conmutativo. Entonces importa el orden. Importa mucho el orden. ¿Ya? Muy bien. Esta también es muy importante. Esta de acá. Si A por B es igual a por C, no implica que B sea igual a C, ¿no? Esto lo pueden demostrar con los divisores del cero. Pasan a restar, factorizan el A. Y entonces no implica que B sea igual a C, ¿no? Porque no implica que B menos C sea cero. Si tienen una potencia transpuesta, es la
Bueno, la transpuesta de una potencia es igual a la potencia de la transpuesta, ¿no? Esto es fácil de demostrar. Se demuestra con la propiedad de que A por B transpuesta es con la 9, ¿no? Es B transpuesta por E transpuesta, ¿no? Usan eso varias veces aquí y lo demuestro. Lo usan n veces, ¿no? La ventaja es que como son potencias, entonces ahí el producto sí es conmutativo, ¿no? ¿No? Porque A por A es igual a por A, ¿no? A por A igual a por A, ¿no? O sea, este A lo pones primero y este A lo pones después. Da lo mismo, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Ya, la 11 es importante, la 12, ¿no? Son obvias, ¿no? Son obvias, esta también. La traza de una identidad siempre es n, ¿no? Donde n es el orden de la identidad, ¿no? Por ejemplo, si tienes i igual a la matriz identidad de orden 2, entonces, ¿quién será la traza? La traza vale 2, ¿no? Porque es la suma de los elementos del lineal principal. En general, si tiene orden n, ¿no? Como acá, entonces la traza será n. Muy bien. ¿Qué más? La traza de A más B es la traza de A más traza de B, eso también es obvio, ¿no? Solamente sumas, entonces la diagonal principal también es el resultado de sumar, y ya está. La 15 también es obvia, ¿no? La traza de K por A sale el escalar. La traza del producto es igual a... Ya, esta sí es muy interesante, ¿ya? La demostración es un poco tediosa de escribirla, ¿no? Si es que se anima a escribirla, sería bueno. La traza de A por B es igual a la traza de B por A. Recuerden que estas dos matrices no son iguales. A por B no es igual a B por A. Inclusive pueden tener orden distinto, ¿ya? Pero se cumple que las trazas son iguales, ¿no? O sea, es curioso. Es muy curioso. La traza de A por B es igual a la traza de B por A. Ujú. Esto solo es posible eh, esto solo es posible cuando la matriz A es de orden m por n y la matriz B es de orden n por m. O sea, acá hay un requisito adicional, ¿no? Aparte de que la columna de A es igual a las filas de B, las filas de A deben ser igual a las columnas de B. ¿Por qué? Porque si no, no se podría multiplicar B por A. Ya que quede clara esa idea. Entonces se puede multiplicar A por B porque el orden es M por N igual a un N por P, ¿no? O sea, tú lo puedes dejar como P, ya, esto se puede multiplicar. Pero en ese caso no se podría multiplicar B por A, ¿no? Porque B por A sería N por P y M por N. Ah, entonces el P debería ser igual al M, ¿no? Por eso es que el orden debe ser este, ¿ya? De ambas, ¿ya? Por eso es que deben tener este orden. Eso también lo van a anotar, ¿no? Lo van a añadir ahí. Y la 17 también es obvia, ¿no? La traza de la transpuesta es igual a la traza de la matriz original, ¿no? Pero A debe ser cuadrada, ¿no? Obviamente. Muy bien. Tipos adicionales, ya. Ya vamos a terminar. Tenemos a la matriz nilpotente, la cual se define, ¿no? Caracterizando la potencia, ¿no? Si se cumple que A la K es igual a 0 para algún K mayor o igual que 2, entonces es nilpotente. Por ejemplo, esta matriz de orden 3, bueno, el orden no importa, ¿no? Con tal que sea cuadrada, no importa. Es nilpotente, pues A al cubo vale 0, ¿no? O sea, hay un número que cuando tú elevas la matriz a este número, es igual a la matriz nula. Si ustedes hacen la prueba, ¿no? Se van a dar cuenta que esta matriz A al cubo vale la matriz nula, ¿no? Entonces, esta matriz se llama nilpotente. Nilpotente de orden 3, ¿no? Ahí pueden añadir eso. Nilpotente de orden 3. No.
Muy bien. Em, Ahora tenemos a la matriz idempotente. ¿Qué es una matriz idempotente? Aquella que cumple que A al cuadrado es igual a A, ¿no? Si A al cuadrado es igual a A, se llama idempotente. Acá está mal. Esto de acá lo corrijan, por favor. Es idempotente. ¿Ya? Entonces, verifican, ¿no? Si esta es esta es la matriz A, entonces verifican que A al cuadrado es igual a A, ¿no? Ya saben cómo hallar al cuadrado. Si es que se cumple esto, se llama idempotente. Muy bien. Y asimismo tenemos matriz involutiva, ¿no? La matriz involutiva es aquella que al cuadrado da la identidad del mismo orden de la matriz A, obviamente, ¿no? O sea, si A es de orden n, la matriz identidad que pones aquí es de orden n. Por ejemplo, A es de orden 3, entonces A al cuadrado debe ser la identidad de orden 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces con esto finalizamos, ¿no? Me despido de ustedes y gracias por su atención.